Buenos días, mi nombre es Camila Roja Gallardo, soy alumna de quinto año y les voy a hablar sobre ciclo celular. Bueno, el ciclo celular es una serie de acontecimientos y fases en la cual la célula va a experimentar el crecimiento y su división para generar dos células hijas. A grandes rasgos, el ciclo celular lo podemos dividir en una interfase y en una mitosis. Y la interfase comprendida por la fase G1, S y G2. Y la mitosis por la profase, la prometafase, metafase, anafase, telofase y la citoquinesis. Bueno, pregunta número 1. Respecto al ciclo celular, ¿es correcto afirmar? A. Existe una continua producción de proteínas, RNA y DNA durante todo el ciclo celular. B. La fase G2 es la fase más larga y la mitosis la fase más corta. C. El DNA solo se duplica en la fase S, mientras que en G1 y en G2 se mantiene estable. O D. Todas las células pasan por una fase G0, pero con diferente duración según el tipo de célula. Bueno, esta pregunta, todas las preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo de la presentación. Para comenzar con la pregunta anterior, con respecto a la síntesis de lo que es proteína, RNA y DNA, vemos que hay una continua producción de lo que es proteínas y RNA, pero la duplicación del DNA solo ocurre en la fase S. Acá también se puede ver cómo el DNA se mantiene estable en G1, en S se duplica y en G2 también se vuelve a mantener estable. Y con respecto a lo que son las duraciones, si el ciclo durara un día y dividiéramos todas las fases en su duración a lo largo del día, en G1 quedaría con un tiempo aproximado de 10 hasta 12 horas, siendo la fase más larga. La fase S con una duración de 9 horas, G2 4 horas, y la fase más corta sería la mitosis con 1 hora. Por lo tanto, responderíamos que la fase G2 no era la fase más larga, pero sí la mitosis sigue siendo la fase más corta. Bueno, ¿qué ocurre en el ciclo celular? En la interfase vemos que en G1 todo el contenido celular se duplica menos los cromosomas. En la fase S hay una duplicación del DNA y en G2 va a haber unos puntos de control para ver si el DNA está bien replicado o hay algún daño y repararlo antes de la mitosis, que es la división celular. ¿Cómo es eficiente este ciclo celular? Y esto a través de unos puntos de control que hay a lo largo del ciclo celular, los checkpoints, que actúan a través de complejos ciclina-CDK. Pasamos a la siguiente pregunta. Con respecto a la regulación del ciclo celular, ¿es correcto afirmar? La cantidad de puntos de control depende de cada tipo de célula. B. Las ciclinas varían en concentración según la fase del ciclo celular en la que se encuentren. C. Solo hay un punto de control si existe un error en el ciclo celular. O D. Si falla un punto de control, la célula automáticamente pasa a apoptosis. Bueno, en esta imagen vemos que hay complejos de ciclina CDK. Esta es la ciclina y esta es la CDK, que es una quinasa dependiente de ciclina. Y en la imagen de al lado vemos cómo estas ciclinas, la ciclina, a lo largo de las diferentes fases van a unirse a la CDK, pero luego se van a degradar. Por lo tanto, su concentración, como se ve en los gráficos de abajo, ciclan a lo largo del ciclo celular, siendo las que van a actuar entre G1 y S, las que actúan en toda la fase S, y así a lo largo de los 4 puntos de control que vemos en el ciclo celular. Pero ¿cómo se activan o inactivan estos complejos? Primero, para activar el complejo ciclina-CDK, la ciclina tiene que unirse al CDK. Luego hay un fosfato activador de este complejo. Sin embargo,
hay quinasas que vuelven a fosforilar este complejo quedando inactivo. Pero también hay fosfatasas como la CDC25 que va a remover este fosfato inhibitorio, volviendo a activar el complejo ciclina CDK. Aquí lo vemos más como completo, en el cual la ciclina llega, se une al CDK, pero todavía se mantiene activo. Y van a ver también ciclinas que van o sea, quinasas que van a activar este complejo porque les falta el fosfato activatorio. Y también esta Wi1 que va a añadir el fosfato que lo inhibe. Pero para poder realmente quedar con este complejo activo y funcional, la CDC25 va a remover este fosfato inhibitorio y va a mantener este complejo activo, ya que van a haber dos feedback positivos. Uno va a ser que este complejo activo va a inhibir la Wi1, que agregaba el fosfato inhibitorio, y a la vez va a ejercer un feedback positivo sobre la CDC25, manteniéndose activa para estar removiendo este fosfato inhibitorio. Esto es súper importante en la fase M. ¿Cómo se activa o inactiva también a través de otras proteínas? De las CKI, que son proteínas inhibitorias. Aquí tenemos el ejemplo de la P27. Esta se une al complejo activado ciclina CDK y va a alterar la estructura dejándola inactiva. Este mecanismo inhibitorio va a ser importante en la fase de G1 y S. Bueno, volvemos a los que, ya viendo lo que son, cómo actúan las ciclinas CDK, vamos a ver cada punto de control. Está el primer punto en G1, el punto de restricción, donde se va a verificar si el tamaño de la célula es el adecuado, hay la cantidad de nutrientes suficiente, factores de crecimiento, y también se encarga de ver si hay algún daño en el DNA. Entonces, en este punto, la célula tiene tres opciones. Puede seguir a la fase S, y continuar con el ciclo celular. Puede salir del ciclo celular y quedarse en una fase G0 o puede descansar. Bueno, esta fase G1 tiene una etapa temprana y una etapa tardía. La etapa temprana tenemos la CDK inactiva, porque está actuando esta CKI que es inhibitoria y además hay una inhibición de la ciclina. Pero luego con las señales extracelulares va a producir una acumulación de ciclinas G1 y las CDK se van a volver activas. Entonces, tenemos estas ciclina CDK activa por estas señales extracelulares y van a actuar sobre un complejo proteico que tiene una proteína retinoblastoma que va a estar en conjunto con un factor de transcripción llamado E2F. Este factor de transcripción está inhibido por la proteína retinoblastoma, y lo que va a hacer este complejo ciclina CDK que se activó por las señales extracelulares es hiperfosforilar en la proteína retinoblastoma, dejando libre el factor de transcripción y que éste sea capaz de producir genes para que la célula siga avanzando en el ciclo celular. Acá también lo tenemos de otra manera graficado, en el cual tenemos el retinoblastoma inhibiendo el factor de transcripción para los genes de ciclina, pero hay factores de crecimiento que van a activar un complejo ciclina CDK que va a hiperfosforilar la proteína retinoblastoma, deja libre el factor de transcripción, se transcriben las ciclinas que van a permitir la fase S y además la duplicación del centrosoma. Otro punto de control es la replicación, el inicio de la replicación. Tenemos que el DNA
tiene unido así una proteína, o sea, un complejo de origen de reconocimiento. Estamos en G1. Comienzan a llegar más proteínas para formar el complejo de pre-replicación, para pasar a la fase S y replicarse el DNA. Y aquí comienzan a actuar las ciclinas CDK de la fase S, que van a fosforilar y van a degradar algunas proteínas. Todo esto para dejar un complejo apto para la replicación, y además van a llegar otros complejos quedando este complejo de replicación y produciendo la replicación del DNA. Acá se esquematiza lo que sería la G2 y en mitosis, cómo quedan estos replicados, y con una fosforilación en el complejo de origen de reconocimiento. Pero, ¿cómo hacemos que después de estas células hijas puedan volver a replicarse y quedar nuevamente como había quedado esta célula con el DNA sin la fosforilación? Bueno, al final de la mitosis, el complejo, la actividad del CDK de ciclina va a disminuir a cero. Entonces, esta disminución de actividad va a generar que se desfosforilen estos complejos, volviendo a quedar este DNA libre de esa fosforilación, y que puede volver a entrar a G1, a la síntesis y mitosis. El otro punto del control del daño del DNA, que verifica si el DNA está dañado o si acaso hubo un problema en la replicación del DNA. Bueno, cuando hay daño o una radiación, ionización, cualquiera que dañe el DNA, va a haber un aumento en el nivel de la P53. Esta proteína es sumamente importante para que se pare el ciclo y se pueda reparar el daño. Acá tenemos otra imagen en la cual se visualiza que hay un daño en el DNA y esta P53 está en niveles bajitos, comúnmente. Entonces, con este daño, lo que se va a producir es una activación de las quinasas y que se fosforile este P53, que además está inhibido con esta célula, con esta proteína, y esta proteína queda libre, y así el P53 está estable y activo. ¿Qué va a hacer el P53? Permite que se transcriba y se traduzca una proteína que es una CKI. Esta CKI lo que va a hacer es inactivar un complejo ciclina CDK para detener el ciclo celular. Anteriormente veíamos el daño del DNA, pero si hay un problema en la replicación, vamos a tener proteínas que van a censar si la replicación está completa o incompleta, y si está completa, estas proteínas sensoras van a dejar que la CDC25, que dijimos que era la que quitaba el fosfato inhibitorio, actúe, esté activa, quite el fosfato inhibitorio, activa el complejo ciclina CDK y se prosiga a la mitosis, que es lo que habíamos visto hace unas diapositivas atrás, donde en este caso la CDC25 va a estar activada porque los sensores le permiten enviar señales que la replicación está completa. Pero si la replicación no está completa o hay un daño, se va a inactivar esta CDC25, no va a poder remover este fosfato inhibitorio y la célula va a quedar parada en la G2. Bueno, acá tenemos un daño en el DNA. La B53 va a permitir que esta célula quede en esa fase en la que se detectó el daño, y tiene dos opciones: o se repara antes de que se divida, o la célula opta por morir por apoptosis.
En este ejemplo, en esta imagen vemos lo que se ejemplificó anteriormente, en el cual hay un daño en el DNA, se induce la P53, queda parada la célula, pero el daño puede repararse, se sigue dividiendo y tenemos células hijas normales. Pero si el daño es muy grande o no se repara, la célula muere por apoptosis. ¿Qué pasa si el P53 no cumple su función? La célula no se detiene para reparar el daño. Estas células pueden seguir dividiéndose y producir los tumores o incluso ser más fatal y poder llegar a lo que es el cáncer. Por lo que decíamos, una falla en el P53 y que esta célula no haya parado para arreglar el daño en el DNA. Otro punto de control, ya en la mitosis, es en la anafase. Este es el punto de control del uso mitótico. Lo que permite es que aquí si haya el uso esté unido a las cromátidas hermanas y cada cromátida hermana esté separada y poder migrar a los polos opuestos. ¿Cómo ocurre esto? Hay unas proteínas que son las coecinas que unen las ambas cromátidas hermanas y cuando están en metafases en el plano ecuatorial, el uso mitótico está unido a las cromátidas, pero estas necesitan ser separadas. Bueno, tenemos un complejo ciclina CDK que es promotor de la anafase, que va a estar activado y va a actuar sobre un complejo de dos proteínas que está la separasa y la securina. La securina no deja que esta separasa esté activa. Y la separasa, como dice su nombre, lo que va a hacer, va a separar estas cromátidas hermanas. Entonces, este complejo ciclina CDK permite la ubiquitinización de la securina para que se degrade y la separasa queda activa y disocie las coecinas y se degrada. Entonces permite que se produzca la anafase con la migración de las cromátidas hermanas a los polos opuestos. Bueno, pregunta número 3. Una falla en algún punto de control podría traducirse en A. El retinoblastoma, que es algo visto en clase, es un ejemplo de falla en el ciclo celular y la célula queda en G0. B. La apoptosis se produce por una falla en la replicación del DNA. C. El cáncer podría ser una consecuencia de la falla en la reparación del DNA. D. Si algo falla, la célula puede continuar y las células hijas lo reparan. Bueno, como vimos, el retinoblastoma es una patología en la cual hay una proliferación excesiva. Y mencionamos que G0 es una fase fuera del ciclo celular de estado de quiescencia. La apoptosis es por una falla en la replicación. Bueno, vimos que la apoptosis era una falla, o sea, era la muerte celular producto de una falla en la reparación del DNA. El cáncer podría ser la consecuencia, como vimos en esa misma diapositiva. Si no hay una reparación en el DNA, podría terminar en cáncer. Y si algo falla, la célula puede continuar y las células hijas lo reparan. Vimos que hay que parar el ciclo celular, reparar el daño para tener células hijas sanas. Bueno, y continuamos a la mitosis, que habíamos dicho que en grandes rasgos el ciclo celular podríamos dividirlo en interfases y mitosis, donde aquí ocurre la división celular. Pregunta número 4. Respecto a la secuencia de la mitosis es incorrecto. La prometafase precede a la metafase. La citoquinesis es un proceso que ocurre en la etapa final de la mitosis. La mitosis comienza con la profase o en la anafase comienza la citoquinesis. Bueno, las proteínas importantes para la mitosis habíamos mencionado anteriormente a las coecinas que mantenían unidas a las cromátidas hermanas. Pero también en la mitosis tenemos el mayor grado de condensación del DNA, en los cuales se ven los cromosomas. Esto es gracias a las condensinas. Y también las coecinas
unen a lo largo de las cromátidas hermanas en la interfase, pero luego en la mitosis se van como eliminando estas y van a quedar solamente a nivel del centrómero. Y habíamos dicho que luego estas coenzinas eran separadas o eliminadas por la separasa con este complejo ciclina CDK en un punto de control. Bueno, el comienzo de la mitosis comienza con la profase. En esta fase, las cromátidas hermanas se comienzan a condensar, los centrosomas que fueron duplicados en la interfase se van a ir hacia los polos opuestos, y las fibras del uso mitótico se van a comenzar a visualizar a partir de estos centrosomas. La prometafase está caracterizada porque hay una desintegración de la envoltura nuclear y los microtúbulos van a unirse a los cromosomas y van a comenzar a desplazarlos. En la metafase va a haber una alineación cromosómica en el plano ecuatorial, todos los cromosomas van a quedar alineados, y además los microtúbulos del cinetocoro se van a comenzar a preparar para desplazarse hacia los polos opuestos. Entonces, desde acá se va a unir a una cromatida hermana y de aquí se une hacia la otra. Y para pasar a anafase tenía que separarse estas cromátidas hermanas, y en anafase se visualiza mejor esta separación sincronizada de las cromátidas hermanas que comienzan a migrar hacia los polos opuestos. En esta fase también la célula comienza a alargarse y a producirse lo que es la citoquinesis. O sea, en la anafase comienza la citoquinesis, que es esta separación de la célula en dos células hijas. En la telofase, los cromosomas ya están en los polos opuestos, junto con los centrosomas, desaparece el uso mitótico, se vuelven a formar estas envolturas nucleares alrededor de los cromosomas se hacen menos evidentes y se concreta la citoquinesis. La citoquinesis, como habíamos dicho, comenzaba en la anafase con la formación de un anillo contráctil que concluye con la formación de dos células hijas. Por lo tanto, la respuesta correcta era que en la anafase comenzaba la citoquinesis. Bueno, y por último, la pregunta número 5. Una célula multinucleada sería producto de una falla en la separación de las cromátidas hermanas, B, de una falla en la interfase, C, las células multinucleadas siempre mueren por apoptosis, o D, un problema en la citoquinesis. Bueno, para tener una célula multinucleada tendríamos que no tener una una división de estas células. Por lo tanto, la falla, según lo que habíamos hablado, debiese ser en la citoquinesis, ya que como vemos en esta imagen, que aún no termina la citoquinesis y tenemos una célula la cual tiene dos núcleos. Entonces, si no ocurriese la citoquinesis, se quedaría una célula con dos núcleos, pero si esta ocurre, se forman estas dos células hijas y la consiguiente división celular con un núcleo cada una. Un ejemplo de esto serían las células musculares, que son células multinucleadas, no están muertas por apoptosis, y están formadas por estos múltiples núcleos en cada célula. Bueno, con eso termino y muchas gracias.